Bueno, damos gracias a Dios por estar aquí un miércoles más para el estudio bíblico. Damos gracias por los hermanos que siempre nos han apoyado durante todo este tiempo, por lo que nos ayudan con la grabación. Y saludamos también a todos los que nos están viendo y escuchando por Facebook y YouTube. Que Dios les bendiga y les guarde. Y les recordamos a todos que el domingo ya vamos a tener nuestra primera reunión completa. Así que esperamos que Dios nos ayude y a otras iglesias también que lo van a hacer. Vamos a leer aquí en la palabra de Dios unos versículos y después vamos a pedir al hermano Javier que él tenga una oración. Está en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y vamos a leer allí los versículos del 1 al 4. Habla de la manifestación del hombre de pecado, o sea, de la venida del anticristo, pero el Señor, pues, por supuesto, va a llevarse a su iglesia antes de que esto suceda. Voy a leerlo y después el hermano Javier va a tener una oración. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Amén, amén. Bueno, vamos a continuar. Esta es la tercera parte del estudio número 21. Creo que vamos a terminarlo esta noche. Ya el próximo estudio que comenzaremos será el de la séptima dispensación, que es la del reino milenial y después eternal. Vamos a ver el anticristo, el hombre de pecado o la manifestación del anticristo. Pablo aquí en esta epístola a la iglesia de Tesalónica les estaba diciendo, porque en aquel entonces se estaba diciendo que ya Cristo venía enseguida. Acuérdense que esto fue escrito en el primer siglo, apenas quizás hacía unos 30 años aproximadamente que Cristo había ya resucitado y ascendido al cielo, y él les dice: no os dejéis mover fácilmente ni os conturbéis por aquellos que tratan de confundir la doctrina, sino porque el anticristo, mejor dicho, el Señor no va a venir hasta que se manifieste la apostasía y venga el anticristo. Y entonces él después en esa carta le explica que antes que eso suceda, la iglesia va a ser llevada. Pero hay una profecía que habla del anticristo. Nosotros creemos que este tiempo que estamos viviendo es el principio de dolores. Si usted va allí a Mateo 24, cuando habla de las guerras, las epidemias, ¿cómo se llama? Los terremotos y toda la maldad que iba a haber, era principio de dolores. Estamos en estos principios de dolores porque lo que se va a avecinar, vamos a verlo en el estudio, es mucho peor, nada comparable con el tiempo de la gran tribulación. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, escribía Pablo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, bueno, esto fue parte de lo que leímos, lo vamos a volver a ver allí en pantalla. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nosotros tenemos que afianzar nuestra fe en la palabra de Dios. O sea, no nos podemos guiar por lo que la gente diga o por lo que la gente establezca en cuanto a doctrinas interpretativas. Miren, yo he aprendido esto. Dios le revela su palabra a sus hijos, no importa la condición en que esté. Porque a veces cometemos el error de que viene una persona muy capacitada que dice que es un conferencista internacional, pero ¿qué pasa? Que está errado en cuanto a la interpretación de la Escritura. Yo no me puedo mover fácilmente de mi modo de pensar, dígalo quien lo diga. Nosotros tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice. ¿A quién fue el que Dios le reveló su palabra completa? A los discípulos. ¿Y quiénes eran los discípulos? No eran hombres de letras. Inclusive le decían, estos hombres son hombres sin letras, eran pescadores, tenían una cultura elemental, pero Dios le da la revelación a quien Él quiere. Claro que dentro de los profetas hubo personas que tenían cierto conocimiento, que tenían cierta sabiduría, entre ellos estaba el apóstol Pablo, pero la mayoría eran gente simple. Por ejemplo,
por poner algún ejemplo, tenemos a Amós. Amós era boyero, era un guajiro, y Dios lo llamó para que profetizara en su tiempo, un tiempo muy difícil, un tiempo de apostasía en Israel. O sea, Dios siempre usó a hombres sencillos. Moisés, sin embargo, era un hombre capacitado. O sea, Dios escoge el instrumento que Él quiera en el momento que Él lo estime conveniente. Moisés había sido criado en la cultura egipcia. Era un hombre culto, pero Dios lo escogió por su corazón. Pero Dios escoge cualquier instrumento. O sea, lo que quiero decir es, cada uno de nosotros tiene la capacidad de entender el mensaje de Dios. O sea, no podemos, como algunos que dependen de lo que otros digan. No, yo nunca he dependido de lo que otros digan. Yo siempre he dependido de lo que Dios ha dicho en su palabra. Y eso me ha funcionado bien. O sea, yo he tratado de estudiar la palabra. No quiero decir que yo no lea comentarios, que yo no oiga a otros, pero yo escudriño la palabra, y eso es lo que me va a dar el conocimiento. Y por eso Pablo escribió las 3 epístolas, y por eso a la iglesia de Tesalónica dijo: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo ya había falsos profetas, había falsos maestros que estaban enseñando cosas que no venían acorde con lo que la palabra de Dios decía. Nadie os engañe, decía Pablo, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, Pablo le decía, Cristo no va a venir hasta que no venga la apostasía. Claro, ya la apostasía ha llegado a un grado tremendo, ya la apostasía está en el mundo, pero tiene que manifestarse el hombre de pecado. Claro, antes que se manifieste el hombre de pecado, sabemos que la iglesia va a ser llevada. Dice, antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 4. Qué bueno es saber que cuando el apóstol Pablo escribió esto, la destrucción de ¿cómo se llama? De Jerusalén, pues si no había ocurrido, estaba muy cerca, y los judíos iban a ser esparcidos y el templo iba a ser destruido. Pero Pablo estaba hablando acerca de que el templo tenía que estar reconstruido para que el anticristo lo pudiera, profanar. Y precisamente ya hoy Israel está en su tierra, están los preparativos del templo, están los trajes, las vestimentas de los sacerdotes, los utensilios que van a usar, ya está todo preparado, y nosotros creemos que la venida del Señor por su iglesia está a las puertas. O sea, el arrebatamiento y la venida del anticristo, por supuesto, que será después, y después la segunda venida que destruye el imperio del anticristo. Pero Pablo decía, mirad que nadie os engañe. O sea, tenemos que estar atentos a lo que la palabra de Dios dice. Vamos a ver la aparente encarnación de Satanás en el hijo de perdición. Miren, si usted lee la Escritura, dice la palabra de Dios que Dios se hizo carne. Ese fue el misterio de la piedad. Hay un misterio de la piedad y un misterio de la iniquidad. El misterio de la piedad tiene que ver con Dios. Está allí en Timoteo. Dice, y este es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, manifestado en el Espíritu. O sea, ahí está todo descrito. Y hay un misterio de iniquidad. Ahora, lo que Dios hizo, nosotros creemos que no lo puede hacer el diablo. Por ejemplo, Dios pudo encarnarse en su Hijo Jesucristo. Ahora, lo que creemos del anticristo no es que va a ser una encarnación propia de Satanás, porque no creemos que tenga capacidad para hacerlo, pero sí va a tener todo el apoyo de Satanás. O sea, el anticristo acuérdense que va a sustituir a Cristo, se va a presentar como el Mesías verdadero, que es el falso Mesías, y se va a oponer, por supuesto, a Cristo, porque va después a perseguir a los cristianos y los va a matar. Pero va a haber una aparente encarnación de Satanás, porque el anticristo va a tener todo el apoyo de Satanás y va a hacer inclusive milagros que van a cautivar a las naciones. Si usted va a la Biblia, usted va a ver que hay dos poderes, solamente hay dos poderes por los cuales se pueden hacer milagros. Uno es el poder de Dios y otro es el poder del diablo. ¿Puede el diablo hacer aparentes milagros parecidos a los que hace Dios? Sí.
pero no con la eficacia del que lo hace Dios. Les voy a poner solamente un ejemplo para refrescarnos la memoria. ¿Se acuerdan en el tiempo de Moisés, cuando el faraón? Acuérdense que allí estaban los magos, por los que se guiaba a Faraón, que eran magos que tenían prácticas ocultistas, y algunas de las señales, de los milagros que hizo Moisés, lo hicieron ellos también. Por ejemplo, el agua en sangre, ellos pudieron convertir el agua en sangre. La plaga de la rana, ellos pusieron la plaga de la rana. ¿Se acuerdan cuando Aarón tiró la vara y se convirtió en serpiente? Ellos también tiraron sus varas y se convirtieron en serpiente. Claro, la vara de Aarón, la vara de Moisés, se comió las otras serpientes que habían venido de las varas de los magos. Ahora, lo que quiero decir es que cuando venga el anticristo, ¿por qué va a cautivar el mundo? Porque va a hacer milagros, entre comillas, milagros que van a decir: este es el hombre que ha sido enviado para salvar el mundo. Acuérdense que hoy en día hay falsos profetas en el mundo, en este pleno siglo XXI, que han hecho aparentes milagros. Algunos son falsos, algunos son montajes, pero otros son reales. Ahora la pregunta es, si la predicación de ellos no está acorde con la palabra de Dios, entonces su milagro no viene de Dios, viene del diablo, porque no puede haber oposición. O sea, si yo hago un milagro, yo tengo que decir lo que el Dios del milagro dice. O sea, no puedo decir lo opuesto. Por eso es cuando usted va a Mateo 7, versículos 21 en adelante, dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos. Y el Señor le va a decir: no os conozco, obradores de maldad. Eso está en Mateo capítulo 7, 21 al 23. O sea, que el anticristo va a cautivar el mundo porque va a hacer milagros. Pero falsos milagros, milagros que son por el poder de Satanás, que claro, no se pueden comparar con el poder de Dios, pero que son realmente milagros satánicos, por decirlo de alguna forma. Acuérdense que la Biblia también habla, eso está en Santiago, eso para que usted escudriñe, habla de que hay una sabiduría de Dios, pero hay una sabiduría satánica, una sabiduría que proviene del diablo. La sabiduría satánica es la que los malos del mundo sin Dios tratan de usar para esparcir su maldad y para hacer daño a otros, pero está la sabiduría de Dios. Así que vamos a ver esto aquí de los falsos milagros. Y entonces se manifestará aquel inicuo, está hablando del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Acuérdense que el anticristo es destruido con la segunda venida de Cristo, que en esa segunda venida Cristo pone sus pies en el monte de los olivos, y acuérdense que en el arrebatamiento Cristo recibe a la iglesia en el aire y destruirá con el resplandor de su venida inicuo. Escuche bien, yo lo puse allí con otro tipo de letra, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con todo el apoyo de Satanás, con gran poder, escuche bien, y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Segunda de Tesalonicenses 2, 8 al 20. 8 al 10. Cuando yo escudriño esto, me doy cuenta que el anticristo va a tener todo el poder de Satanás, va a hacer señales, va a hacer prodigios mentirosos, va a tener un poder en la oratoria para engañar tremendo, y van a ser engañados todos aquellos que no tenían la verdad en sus corazones, que no recibieron, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, vamos a ver ahora más adelante que hay un pasaje que quizás usted ha dicho: bueno, ¿y cómo puede ser esto? ¿Por qué dice la Biblia que Dios en ese tiempo enviará un poder engañoso? Pero el poder engañoso es que Dios lo permite. ¿Por qué? Para que la gente que no quiere saber de él sea más engañada. Y le voy a poner un ejemplo para poder entender esto antes de llegar allí. No sé si usted recuerda en el tiempo, volvemos otra vez a Faraón. Faraón, Dios mandó las 10 plagas, que eran 10 juicios con misericordia. Y entonces él le dijo a Moisés: mira, estas plagas, él no va a aceptar ninguna. Cada plaga que pase, él se va a endurecer más. Pero cuando usted va a un pasaje, dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Ahora bien, ¿cómo funciona eso? ¿Dios endurecería el corazón de Faraón así porque él lo quiso? No. Dios sabía que Faraón no iba a creer, y por lo tanto le envió los juicios, y entonces cada juicio, en vez de ablandarlo, lo endurecía más. A tal grado, fíjese si es así, porque no conocía la verdad, y vamos a ver que hay apoyo bíblico, que en una de las veces que él quiso dejar ir al pueblo, dice: vete y ora por mí.
Claro, eso era de los labios por fuera, mentira. En la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, él dejó ir al pueblo. Uno hubiera podido decir, caramba, menos mal que Faraón reaccionó, aunque sea a la décima oportunidad. No, enseguida se levantó y dijo, no, hay que perseguir, y todo su ejército pereció allí en las aguas de Mar Rojo. Así que el diablo va a engañar a aquellos que están bajo el engaño. ¿Quiénes están bajo el engaño? Aquellos que no han querido creer en la verdad de Dios. O sea, Dios nos da la capacidad de poder creer o no creer. Entonces, si usted no cree en Dios, usted está bajo el poder de la mentira. Porque, ¿qué hablábamos el domingo? Que cuando una persona cree, el Espíritu de verdad viene sobre él. Y si el Espíritu de verdad está en una persona, el engaño no puede entrar. O sea, estoy hablando del engaño religioso, del engaño en cuanto a la doctrina bíblica o a la doctrina que no sea bíblica, en cuanto a lo que viene de Satanás. O sea, van a ser engañados todos aquellos que no son guiados por el Espíritu de Dios. Y van a ser la mayoría. ¿Usted no se da cuenta que hoy la mayoría no cree en Dios? La mayoría está engañada completamente. La mayoría sigue todo lo que la gente diga, menos seguir lo que la palabra de Dios dice, porque están bajo el engaño. Ahora, vamos a ver que engañará a muchos. Ese va a ser, acuérdense que el engaño fue la primera señal dada por Cristo en los 3 sermones, en su sermón profético, que está registrado en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21. Engañará a muchos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Para que crean la mentira. Ahora, escucha bien. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad. O sea, el poder engañoso es para los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la justicia. O sea, que el poder engañoso hacía efecto en los que no creyeron la verdad de Dios. Pero Dios les dio la oportunidad de creer la verdad. O sea, fíjense cómo la aclara, porque si usted se queda con la parte de arriba, usted tiene una confusión. Por esto Dios les envió un poder engañoso. O sea, entonces Dios hizo algo malo, les envió un poder engañoso. No, es que el poder engañoso era, y que iban a creer la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no quisieron creer la verdad de Dios. O sea, la verdad de Dios que ha sido anunciada desde Génesis 1:1 y a través de toda la Biblia, sino que se complacieron en la justicia. Por eso en el tiempo del anticristo todos, la mayoría, van a ser engañados, y los que no van a ser engañados, que son los que son sellados por el Espíritu Santo, van a tener que pagar con su vida. O sea, van a ser decapitados. Vamos a ver la gran tribulación. En aquel tiempo se levantará. Fíjense cómo Dios nos dice cosas maravillosas, hermano. Miren, una vez, hace un tiempo ya, yo creo que lo di aquí también, hablamos de un estudio sobre los ángeles. Acuérdense que los ángeles están al servicio de Dios, son millones de millones. Están allí, creo que si no me equivoco, en Apocalipsis 7, se habla de la cantidad. Apocalipsis 7 o Apocalipsis 9 habla de que sirven a Dios millones de ángeles. Bueno, esos ángeles están al servicio de Dios y están al servicio del pueblo de Dios. O sea, están al servicio suyo y mío. Esos ángeles nos defienden, nos guardan, nos cuidan. Porque miren, ¿qué pasa? Nosotros ahora, por ejemplo, esta epidemia no se ve el microbio, no se ve la bacteria que lo produce, es microscópica, pero está causando un gran daño. Bueno, peor que esa epidemia o esa pandemia es la gran cantidad de millones de demonios que están afuera, que están en este mundo y fuera de este mundo, o sea, están ahí en el segundo cielo. Ahora bien, cuando el creyente sale, el diablo trata de destruirlo de alguna forma. Porque dice Pedro, porque si no alineo la palabra de Dios, si no conozco la palabra de Dios, entonces no puedo entender esto. Dice Pedro que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, nosotros estamos ahora sentados en algún lugar, y si usted viera con el poder microscópico, usted viera los microbios, usted no ponía ni la mano aquí, ni yo tomara de aquí de esta agua. Esto está lleno de microbios, de bichos raros. Miles de millones aquí. Parece que nuestro sistema inmunológico, cuando uno pues toma el agua, pues eso los destruye el mismo sistema que tenemos. Pero no los vemos. Igual es el sistema espiritual. Hay millones de demonios allá afuera. Pero qué bueno es que en primer lugar el Espíritu Santo está con nosotros. Pero los ángeles de Dios nos guardan y nos cuidan.
Por eso dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Claro, ahí está hablando de la presencia de Dios. Pero los ángeles de Dios están al servicio de sus hijos. A través de toda la Biblia ha habido ángeles. Por ejemplo, ¿se acuerdan de aquellos dos ángeles que fueron cuando Lot fue hasta Sodoma y Gomorra, que lo sacaron de allí? O sea, la Biblia está llena de esto. Ahora, ¿quién es el ángel? Porque esto es lo que quería llegar. ¿Quién es el ángel que cuida a Israel, el pueblo de Dios? Es el arcángel Miguel, el príncipe de los príncipes entre los ángeles. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. O sea, Miguel ha cuidado a Israel hasta el día de hoy. Por eso Israel es un milagro. Es el arcángel Miguel. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Daniel 12:21. Fíjense que el tiempo de la gran tribulación tiene que ver con la conversión, por decirlo así de alguna forma, de Israel. Por eso es que Israel sí va a pasar por la gran tribulación. Dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente desde entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Está hablando de Israel, porque acuérdense que eso era Daniel, todos los que se hayan escritos en el libro. O sea, en el tiempo de la gran tribulación, una gran mayoría, el pueblo de Israel como una gran mayoría va a buscar al Mesías, van a mirar al que traspasaron y entonces va a hacer su conversión, y de ahí van a salir los 144,000 que nosotros creemos que van a estar predicando durante el milenio. Pero en aquel tiempo Miguel se levantará en defensa, y hasta ahora lo ha sido, del pueblo de Israel, pero será un tiempo de angustia. Acuérdense que Cristo, hablando de la gran tribulación, dice que no ha habido un tiempo ni antes ni después como esta. Así que olvídense de todas las guerras que han habido, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de las grandes pandemias, de los grandes problemas que han habido en el mundo, de los grandes caos. Ninguno, todos juntos, no llegan ni a un 0.1% de lo que va a ser la gran tribulación. Por eso es que Dios va a librar a su iglesia de ella. Porque habrá entonces gran tribulación. Esto fue lo que dijo Cristo, corroborando lo que dijo Daniel. Porque entonces habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Así que ni el diluvio, ni la destrucción de Sodoma y Gomorra, ni todos aquellos juicios que Dios hizo, ni los juicios cuando el faraón, ni todos aquellos juicios que Dios hizo en su pueblo. Y si aquellos días no fueran acortados o no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Por eso es que la gran tribulación solamente va a durar 3 años y medio. Y cuando habla de los escogidos, está hablando tanto de Israel como de los que se conviertan en el tiempo de la gran tribulación. Porque va a haber gente convertida en el tiempo de la gran tribulación, que van a ser los que van a morir, los que van a ser decapitados, y claro, van a vencer la muerte porque van a la presencia de Dios. Ahora, será un tiempo, dice la Biblia, de terrible angustia y tribulación, cual nunca ha habido ni habrá. Ahora, qué bueno es que Dios nos advierte de todo esto y nunca lo ocultó, pero qué bueno es que en medio de esa angustia, de tribulación, que la iglesia no va a estar, los que estén y que le busquen van a sentir la presencia de Dios. Porque dice que será un tiempo de terrible angustia. Él lo advirtió, o sea, Dios nos ha advertido acerca de todas las cosas que van a ocurrir. Ahora bien, cuando usted va al mensaje del Señor a las 7 iglesias de Asia, allí en el Apocalipsis, va a ver que habla de tribulación en la iglesia. La iglesia ha pasado por tribulación, no por la gran tribulación, pero sí ha pasado por tribulación. O sea, el mundo no nos ama, el mundo nos aborrece, los familiares, a veces los familiares nos desprecian, los enemigos aumentan y el mundo se opone. Esa es la tribulación que tenemos que pasar. Pero hasta ahora, en medio de esa tribulación, Dios nos ha guardado, nos ha cuidado, nos ha alentado, nos ha animado, nos ha fortalecido, y aquí estamos hasta el día de hoy. Se pensaba que la iglesia iba a dejar de existir en el primer siglo, con aquella gran persecución, porque acuérdense que la iglesia fue perseguida, fue esparcida, eran matados o echados fuera de los leones, eran quemados vivos, eran aserrados, eran flagelados, pero dice que los que iban esparcidos, los que fueron perseguidos, iban predicando el evangelio. Hoy en día también se están matando cristianos en el mundo entero. Y hoy en día se está tratando ahora por las filosofías actuales de que las iglesias pues dejen de existir. Es un tipo de persecución también, porque la persecución no solamente es física, sino también ideológica o filosófica, ¿verdad? ¿Y qué se enseña en las universidades? ¿Y qué se enseñan a los jóvenes? ¿Y qué se enseña a los niños? Que no hay Dios.
que tú puedes hacer con tu cuerpo lo que te dé la gana, no hay que darle cuenta a nadie. Y entonces eso crea una rebeldía en el hombre. Pero en medio de eso está la bendición de que hay una manada pequeña, y voy a decir esto, que siempre ha sido pequeña y nunca va a ser grande aquí en la tierra, a no ser cuando estemos en el reino eterno de Dios, que entonces, claro, se van a juntar todos los redimidos desde el tiempo de Adán para acá, los que han creído y temido en Dios, y dice que van a ser millones los que van a alabar a Dios. Pero en la tierra siempre van a ser la manada pequeña. ¿Cuántos cristianos habrá en la tierra? Estoy hablando de cristianos, no de gente que se llame creyente. ¿Cuántos cristianos habrá en la tierra? Les voy a poner una cifra que no es real, pero voy a dar un ejemplo. La población mundial, ya lo hemos dicho, tiene 7.400 millones, o sea, 7.4 billones de habitantes. ¿Ustedes creen, estoy hablando de cristianos, verdaderos cristianos, sellados por el Espíritu Santo, que han creído verdaderamente, que están dispuestos a dar su vida por Cristo, que creen la verdad de Dios? ¿Ustedes creen que en el mundo entero haya 100 millones? No sé, yo lo dudo. No creo que sean tantos. Es posible que haya 100. Ahora vamos a suponer, que es lo que quiero llegar, vamos a suponer que haya 100 millones, vamos a suponer que haya 200 millones. No estoy hablando de, porque por ejemplo se dice que cristianos, llamados cristianos, hay en el mundo 2.000 millones, pero esos son de nombre. Pero de esos 2.000 millones, ¿cuántos son los reales? Entonces vamos a suponer que hayan 200 millones. Bueno, ahora yo no se lo voy a decir porque no tengo las cifras que ahora. Coja y divida 200 millones entre 7.400 billones, a ver qué porcentaje es. Siempre hemos sido la manada pequeña. Siempre. Y lo que nos ha demostrado los hechos que hemos visto con nuestros ojos es que Cristo tenía razón cuando dijo: manada pequeña, a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Porque no todas, pero la mayoría de esas grandes iglesias, que son las mega iglesias, no tienen la doctrina bíblica. Qué casualidad, ¿eh? Como que no cuadra, ¿no? O sea, no cuadra el que yo predique palabra de Dios con la cantidad de personas. No estoy diciendo de que no haya iglesias grandes que no tengan la verdad de la palabra de Dios. No estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que en la mayoría de los casos, las mega iglesias no predican el mensaje de Dios. Porque el mensaje de Dios siempre es para la manada pequeña. ¿Por qué? Porque es un mensaje que no es fácil, de seguir. La gente quiere pues hacer lo que le dé la gana y vivir como le da la gana, vivir a su manera. Hubo una canción muy famosa de un cantor americano, Frank Sinatra, que decía: a mi manera. Bueno, esa era una forma de decirle al mundo: esa es tu manera, a mi manera yo hago lo que me dé la gana, y a mi manera yo creo como yo me convenga creer, y así es como vive el mundo, a su manera. Pero no es a la manera del mundo, es a la manera de Dios. Y la mayoría no quieren vivir a la manera de Dios. Siempre ha sido la manada pequeña. Por eso es que Dios va a librar a esa manada pequeña de la gran tribulación, pero va a ser un tiempo de angustia para el mundo en que vivimos. Ahora bien, el anticristo es vencido en la batalla de Armagedón. Qué bueno que sabemos eso, ¿verdad? La victoria es segura, está asegurada. En hebreo significa montaña del degüello, parece ser mención al gran campo de batalla de Israel, en el Esdraelón y Amegido, mencionados en diversos pasajes de las Escrituras. Allí están Jueces capítulo 5, Primero de Reyes capítulo 4, y hay otros. Yo busqué esto en el diccionario bíblico, lo tenía buscado ahí: Armagedón, Megido, Esdraelón o Valle de Jezreel. Dice que es un gran triángulo plano que está al norte del Monte Carmelo. Tiene 35 kilómetros de largo y al este 25 kilómetros de ancho. Es como un valle. Ahí se va a hacer la batalla de Armagedón. ¿Cuánta cantidad de ejército cabe ahí? Estamos hablando 35 kilómetros de largo y 25 kilómetros de ancho al este, ¿verdad? Dice que se conoce también como la llanura de Megido. Fue campo de batalla, si usted busca en la Biblia, de numerosas naciones en el tiempo de los jueces y de Josué. Cuando usted vaya a aquellas grandes batallas, casi todas se hacían allí porque era un lugar estratégico. Acuérdense que los ejércitos venían como una arena. Ahora bien, o sea, en cantidad. Cuando usted va a la Biblia, después que pase el tiempo del milenio, cuando lleguemos allí, pero se lo voy a adelantar, lo he dicho muchas veces, dice que van a venir como la arena del mar a destruir Israel. Y esa gran batalla, claro, va a ser entre el propio diablo y Dios, y va a ser precisamente allí en ese gran valle en que van a estar los muertos, y la batalla de Armagedón, que va a ser en el tiempo del anticristo.
la batalla de Armagedón, esa es la que tiene que ver con el anticristo y Cristo. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. Acuérdense que una de las plagas de Egipto era la plaga de rana. Y acuérdense que las ranas eran dioses que tenían los egipcios, y la rana se usa en muchos procesos diabólicos de limpieza que usan la gente. Así que la Biblia no está equivocada. Espíritus, claro, que se posesionaban o tomaban la forma de rana, que son espíritus de demonios que hacen señales, o sea, tienen el poder de hacer señales, y van a los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. O sea, que esos demonios van a convencer a las naciones. Hoy ustedes no se dan cuenta que todas las naciones en su mayoría es como si se hubieran puesto de acuerdo todas en contra de Dios. Todas las leyes van en contra de Dios. Bueno, esos son espíritus demoníacos, ¿verdad? Espíritus demoníacos que van y los confunden y les hablan, y entonces no oyen el mensaje de la palabra de Dios. He aquí yo vengo como ladrón, dijo Cristo. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Hay batalla en Apocalipsis, va a ser la gran batalla. Pero qué bueno es saber que ya, creo que el domingo vamos a mencionar algo de cómo Dios dice las cosas por adelantado. Ya esta batalla, aunque todavía no se ha efectuado, ya está ganada. Fíjense qué bendición es creer en el Dios que creemos. O sea, para Dios lo que va a ser, déjame ver si lo puedo explicar bien. Para Dios lo que va a ser que no ha sido, ya es como si fuera. Parece un tragalengua, ¿verdad? Lo que va a ser ya es como si hubiera sido hecho, porque ya Dios sabe, no hay nada que lo impida. Por ejemplo, si usted va al libro de Apocalipsis, hablando del reino eterno, dice, hecho está. Todavía hecho está. O sea, no va a haber nada que impida que Dios obtenga la victoria. La victoria del pueblo de Dios, la victoria de Dios sobre las fuerzas del mal, la victoria de Dios sobre el anticristo y la victoria de Dios sobre el propio diablo, pero no solamente sobre el propio diablo, Satanás, la serpiente antigua, el dragón, como usted quiere llamarle, todos esos nombres vienen en la Biblia, sino contra los millones de ángeles que se convirtieron en demonios, que se rebelaron contra Dios allí en el tercer cielo. Y eso está allí en Isaías, y está en Isaías y está en Ezequiel, la rebelión cuando Lucero se convirtió en Lucifer. Así que qué bueno que la victoria está asegurada. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra siguiendo a su líder, y a los ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Quién es el que montaba el caballo? Cristo. Ya aquí Cristo no va a venir en un burrito, como cuando entró el día que era allí en el Domingo de Ramos, llamado Domingo de Ramos, cuando le gritaban, bendito, sagna, que viene en el nombre del Señor. Va a venir en un caballo, en un gran corcel, pero dice que sus ojos van a ser como llama de fuego. Quiero leerles esto nada más que brevemente, para que vean qué descripción da la Biblia de cómo Juan pudo ver a Jesucristo. Así se va a aparecer Él. Ya no es acuérdense que Cristo es el propio Dios encarnado, pero en este caso ya Él va a venir como el gran vencedor, porque todos los reyes de la tierra, todos van a venir a luchar contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Ahora, ¿qué ejército es el que va a tener el Señor? Sus ángeles y los redimidos, ¿verdad? Pero sus ángeles sobre todo, y los redimidos que van a estar al lado de Él. Voy a mostrarle allí, dice allí, y me volví para ver, esto está en el capítulo 1 de Apocalipsis, la revelación que tuvo Juan de Cristo, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, este es Cristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido con el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Dice que cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y de la... O sea, esa es la visión que vivió Juan. Aquel que era semejante al bronce bruñido, sus ojos como llama de fuego, su voz como un estruendo de muchas aguas. Bueno, va a venir
el ejército del anticristo, del falso Mesías, a luchar contra el que montaba el caballo blanco, pero va a ser derrotada. Su derrota. La derrota esta, todavía no ha ocurrido la batalla, así que la derrota todavía le falta. Pero es que la derrota ya es como si estuviera derrotado. El diablo fue vencido cuando Cristo venció la muerte. Acuérdense que venció al que tenía el imperio de la muerte. Pero cuando, hermanos, leamos esto, sepamos qué bueno es que Dios nos asegura que la victoria del creyente, de la iglesia, de su pueblo, es segura. Y nada ni nadie lo podrá evitar. Nada ni nadie lo podrá evitar. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Acuérdense que la mayoría va a ser engañado. Y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces dice que fueron lanzados vivos, o sea, van a estar sintiendo el sufrimiento. Y esto nos enseña dos cosas: que la muerte, la muerte no termina con la vida ni del inconverso ni del creyente, sino que prosigue en la eternidad, y de que existe un infierno que fue creado precisamente para el diablo y sus ángeles. Y si usted tiene duda, lea Mateo capítulo 25, allí Cristo lo enseñó. Así que ahí está la derrota, ¿verdad? Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, de Cristo. Ahora, ¿tiene derecho Cristo a matar a todos aquellos que venían contra él? Sí, se lo merecían. No les dio oportunidad durante 2000 años, durante 6000 años, porque antes de esto se estaba hablando del Mesías. El mensaje de Dios se ha dado. Oye, yo no sé si ustedes recuerdan, había un anuncio en la televisión por allá por los años 60 que decía: Juan, cuidado que te vas a caer. Y Juan decía: Juan, cuidado que te vas a caer. Era como un muñequito, ¿no? Diciendo que la gente tenía que tener cuidado y ser obediente a los padres. Dios le está diciendo al hombre: oye, cuidado con lo que estás haciendo. Oye, búscame porque lo vas a necesitar. Yo soy el único que te puede dar vida eterna. Pero el hombre se ha burlado, se ha reído. Y por lo tanto un día van a tener que recibir el juicio de Dios. Y cuando se celebre el gran juicio ante el gran trono blanco, el que no se haya inscrito en el libro no tiene apelación, va a ser lanzado al lago de fuego por la eternidad. Sí, porque a veces cuando se dice eso la gente no lo asimila. Pero como un Dios bueno, misericordioso, bondadoso, va a lanzar a uno a la eternidad de tormento. Sí, pero y no sacas la cuenta de la misericordia, la bondad que ha tenido Dios a través de todos los siglos, desde la eternidad, cuando iba a crear al hombre y el hombre se rebeló contra él. Entonces, lo único que va a pagar, por decirlo de alguna forma, la rebeldía del hombre contra Dios es un tormento eterno. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca y del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Apocalipsis 19, 20 y 21. Hasta este punto hemos considerado el libro desde los Hechos de los Apóstoles hasta Apocalipsis. En total 23 libros, más los 4 anteriores suman 27, que es el total de los libros que forman el Nuevo Testamento. La sexta dispensación o periodo termina con la segunda venida de Cristo y su triunfo sobre el anticristo y sus huestes. Y entonces ahora, en el próximo estudio, vamos a comenzar la séptima dispensación, que es la dispensación del reino. Esta sexta dispensación es la que estamos viviendo nosotros. Una noticia que usted debe saber: ya está llegando al final. No estamos poniendo día ni hora, pero ya estamos en el final. Miren, los discípulos, yo siempre he dicho esto que me ha confortado, los discípulos del primer siglo tuvieron la bendición de ver el comienzo de la iglesia. Nosotros vamos a tener quizás la bendición de ver el final de la iglesia, pero no porque la destruyan, sino porque Cristo se la va a llevar. Estamos ya, porque todo se está cumpliendo, así que ya está terminándose esta sexta dispensación. ¿Qué tiempo Dios ha dado? 2000 años, pero el hombre no cambia. Hijo, por favor, ¿cuántas veces los padres aconsejan a los hijos? Muchas veces los hijos no hacen caso. Oye, hijo, mira, esto no te va a hacer... No, papá, sí, yo sé, pero cuando sale por la puerta hace lo contrario. Y entonces el papá le aconseja y le aconseja. Bueno, Dios ha aconsejado al hombre a través de toda su historia, pero el hombre ha sido rebelde. No quiere obedecer a Dios, punto. ¿Los padres no aman a sus hijos? Claro que sí. ¿Cuánto más el Padre Celestial? Pero si no quieren obedecer, Él no puede hacer nada. Él no los puede coger por el cuello. Él no los puede obligar.
Aunque querramos, Dios en su condición de perfección no puede obligar a nadie. Porque es como nosotros obligáramos, por ejemplo, nuestros hijos, bueno, yo tengo aquí mi hija, nuestros hijos han crecido. Cuando eran chiquitos no era diferente. Con 2 o 3 años, 5 o 6 años iban cuando nosotros íbamos. Pero ya cuando cumplieron 18, 19, 20, 21, que se casaron, ¿quién los coge? Y si no están en el camino del Señor, ¿cómo tú los alcanzas? Oye, papi, no, aquí ni te aparezcas. Es más, no dan ni la información de dónde está. Entonces se han dado casos de que el papá llama y llama y llama y el niño no responde. El niño, digo decir, el niño que tiene 25 años, 30 años, no le da la gana, no quiere saber de papá ni de mamá, que le dieron todo. Bueno, así ha hecho el hombre, pero en una escala mayor con Dios. Dios le ha dado todo, le dio un mundo perfecto, le ha dado todas las cosas y las ha botado por la borda. Y entonces, ¿cómo vas a pedir al final misericordia? No hay misericordia, ya te di todas las oportunidades, punto. Porque ustedes saben que yo tuve un tiempo, y quiero terminar con esta cosa que fue un hecho real en mi vida. Yo estuve por 12 años predicando en el ministerio de la cárcel allá en Miami, en la cárcel de Metro Day. La mayoría de los que estaban allí eran jóvenes, entre 21, habían personas adultas, 30, 35, pero rondaban entre los 20, 25, hasta los 30 años y quizás uno más de los 30. Y cada vez que hablaba con algunos de ellos me decían, como me ha pesado no haberle hecho caso a mis padres. Algunos también me decían, como sentí que mi padre me abandonara o mi madre me abandonara, porque había de todo, o sea, había que los padres los abandonaban o habían que no le habían hecho caso a los padres. Hermano, Dios ha estado llamando al hombre a arrepentimiento desde el comienzo. Cuando el hombre pecó y se escondió, dice, oye, ¿dónde tú estás? Dios lo quería hablar con él, pero ya el hombre había pecado. ¿Con qué hiciste? Pero con todo eso le dio una segunda oportunidad, pero el hombre, aún con una segunda oportunidad, la ha menospreciado. Qué bueno es saber que la victoria está asegurada. Estamos viviendo el último tiempo de la iglesia sobre la tierra. Ahora más que nunca tenemos que ser fiel, predicar el mensaje. Si a alguno no le gusta, I'm sorry. Sorry, es como se dice, ¿verdad? Sí, porque había. Bueno, será sorry. Ustedes saben el cuento del perro que vino de Cuba, ¿no? Vino corriendo y entonces venía huyendo, venía en balsa, saltó de la balsa, salió corriendo, chocó con una zorra americana y la zorra le dijo I'm sorry y el perro le dijo I'm Perry. No sabía inglés. Bueno, yo soy igual, yo no sé inglés, pero lo que quiero decirle, I'm sorry de aquellos que no crean el evangelio, porque se está predicando. Se está anunciando, aún en medio de esta pandemia se ha estado anunciando por el internet, por Facebook, por YouTube, y la gente no quiere escucharlo. Entonces hay algunos ahora que dicen, no hace falta ir a la iglesia y estamos en la casa. Están equivocados, hay que ir a la iglesia porque la iglesia fue comprado con la sangre de Cristo. Ok, vamos a menospreciar la sangre de Cristo. Cuando menosprecio la iglesia, estoy menospreciando la sangre de Cristo. Así que es importante reunirnos. Si no, Cristo no hubiera fundado la iglesia, nos hubiera dicho, bueno, cada uno por su lado. Entonces yo tengo mi culto en mi casa, me pongo en camiseta, un par de chancletas, pongo el televisor y me pongo a leer la Biblia. Veo un episodio y entonces leo un versículo. Eso sí, voy a tener así, adorar a Dios. No, hay que venir a la iglesia, para eso Dios la fundió, para que nos reunamos, para que oramos, para que nos amonestemos, para que intercedamos unos por los otros. No se puede ser creyente alejado de Dios. Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Que Dios nos bendiga. Y oremos para que nos podamos volver a reunir todas las iglesias y que podamos estimularnos al amor y a las buenas obras, como dice su palabra. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias porque todo lo que tú has escrito se ha cumplido al pie de la letra y todo lo que falta se cumplirá. Gracias porque la victoria tuya no es una victoria de una posibilidad en un 99.9. Es una victoria ya ganada en un 100%. Gracias porque un día estaremos en tu reino eterno disfrutando de todas tus bondades, de tu misericordia, de tu paz, de tu perfección, pero no por una vida quizás de 80, 90 o 100 años, sino por los siglos de los siglos. Ayúdanos
ayúdanos a ser fieles y anunciar tu palabra con todo poder. Bendice esta iglesia y todas las iglesias que se reúnen en el mundo entero. Bendice a aquellas iglesias que van a comenzar a reunirse este próximo domingo. Que tú guardes a los pastores, que tú guardes a los misioneros, que tú guardes a cada creyente y que tú nos ayudas a entender que necesitamos reunirnos como iglesia para dar a conocer al mundo el mensaje de salvación que se encuentra en tu palabra. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias, Señor, nuevamente por la victoria que ya está ganada y que un día disfrutaremos de ese reino eterno que nada ni nadie nos podrá quitar. Perdona nuestros pecados en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén.